Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo me paro al frente de tus hijos, que también son mis hijos espirituales. Yo declaro que la palabra de vida, palabra de fe, palabra de prosperidad, palabra de justicia y de santidad fluye abundantemente de mis labios. La fe se va a levantar en el corazón de cada uno de ellos para recibir la palabra con mansedumbre. Sus corazones son corazones buenos que entienden la palabra. No hay piedras que impiden la palabra, no hay espinos que ahoguen la palabra. Como sus corazones son buenos y no son un camino endurecido, los pájaros del aire no pueden comerse la semilla. Ellos son buena tierra. Yo digo que ustedes son buena tierra. Son tierra fértil, son tierra fertilizada, son tierra que tiene agua suficiente, y la semilla que yo voy a regar va a caer en buen terreno, y grande será la cosecha. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Un aplauso a Jesús. Gracias. Amén. Bueno, estamos en el discipulado para madurez y crecimiento integral. La última vez, que fue como 13 jueves atrás, yo di la versión 53, que era de rebelión. O sea, era acerca de la autoridad espiritual. Interesante, que traté de poner un poquito de orden en la autoridad espiritual, y como que no le hizo bien a algunas personas. Pero nada de eso cambia la palabra, porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Cuando yo comencé mi iglesia, comenzamos mi esposa, un servidor y la bebé Joan, que tenía como 6 meses. No. Ella nació en el mismo año. O sea, cuando comenzamos la iglesia era mi esposa y yo, y la iglesia empezó en julio del 74. Joan nació, en abril ella nació. Hay que preguntarle a Minerva. En julio, creo, sí. Amén. Bien. Así que tanto Joan como Maranata cumple el año que viene, 50 años. Yes. Hoy es la rebelión contra la autoridad espiritual. Bien. Vamos a ver en Números 16:30, porque la lección es muy fuerte, porque hubo una religión espiritual contra un líder que sé que era más espiritual que yo, era más carismático que yo, había hecho grandes señales y maravillas, pero nada de eso le importa a la persona que se rebela cuando tiene un asunto personal contra la autoridad. Pero vamos a ver lo peligroso que es rebelarse, no contra cualquier autoridad, sino contra la autoridad que Dios ha puesto en algún lugar. Y aquí está Moisés hablando acerca de la rebelión que hubo en Números 16:30 al 35, y dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus casas, porque la rebelión no solamente afecta a la persona, afecta a su casa, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Interesante que la crítica no era contra Jehová, era contra Moisés, pero Dios tenía pacto con Moisés y irritó a Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, porque estaban cuestionando la autoridad de Moisés, estas palabras: se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todas sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos,
porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que trataron de ofrecer incienso cuando ellos no estaban comisionados por Moisés y por Aarón para hacerlo. Dios trata con la rebelión en forma radical y absoluta para exterminar de su pueblo un espíritu que puede contagiar a toda una familia, a toda una iglesia o una nación. Dios considera el pecado de rebelión como si fuera hechicería o brujería. El castigo es el mismo. En el Antiguo Testamento era muerte o la expulsión de la persona fuera del pueblo. Ahora, veamos la rebelión de este grupo, Coré, Datán y Abián, que se unieron para venir en contra. Nunca la persona que se revela solo, y nunca el que se va, nunca se va solo. Ahora, ellos fueron impetuosos con Moisés y con Aarón. Muchas veces la gente que se revela dice: yo tengo razón en lo que estoy diciendo, y aparentemente pueden tener razón. En este caso vamos a ver hoy que aparentemente ellos parecían tener la razón. Puede que ellos hayan sido muy honestos en lo que decían, pero les faltó ver que había una autoridad por encima de su honestidad y por encima de ellos, y era la autoridad de Moisés y Aarón, porque ninguno de ellos habían sido ungidos por Dios para ser los líderes del pueblo. Dios había escogido a Moisés para ser vamos a poner, hoy sería un presidente, sería un rey, y Dios escogió a Aarón para que fuera el sumo sacerdote, y ellos estaban cuestionando la autoridad de ellos. Vamos a ver Número 16:3 para que vean la actitud que ellos tenían. Número 16:3, por favor. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Una verdad a media, porque ya ellos habían dejado de ser santos a rebelarse. Y en medio de ellos está Jehová. Y es cierto, Jehová estaba en medio de ellos. Pronto ellos iban a darse cuenta cuando se fueran yendo por el precipicio del abismo, que Jehová sí estaba en medio de ellos. Jehová puede estar en un lugar con dos propósitos: para bendecir, para sanar, pero también para traer juicio y traer orden. Y ese Dios sigue siendo el mismo. Jehová dijo en Malaquías: yo, Jehová, no cambio. Y en medio de ellos está Jehová. Eso estaban diciendo los divisores. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo que le estaban diciendo este grupo de Coré, Datán y Abián era que la autoridad que tenía Moisés tenía que compartirla con ellos, y no que fuera solamente Moisés quien escuchaba a Dios y recibía de Dios y él traía las ordenanzas. En otras palabras, estaban pidiendo como algo así un sistema democrático. Sucede que el sistema de gobierno de Dios nunca es democrático, es teocrático. La palabra teocrático es Dios. Es el gobierno de Dios por medio de hombres ungidos o mujeres unidas, que Dios los ha comisionado con un ministerio. Ahora, vamos a ver que lo que Coré y su séquito dijeron estaba basado en la razón y en la conjetura, pero no estaban basados en una verdad. Vamos a ver el verso 5 de Número 16. Y habló a Coré y a todo su séquito. Este es Moisés hablándole: mañana mostrará Jehová quién es de él, quién es suyo. En otras palabras, yo no voy a hacerlo. El juicio no es, yo simplemente represento a Dios. Mañana mostrará Jehová quién es suyo. Mañana él va a mostrar quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Indicando esto, nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios
con una mano y recibir a Dios con la otra. Algo que yo le he recomendado siempre a personas para que no le caiga maldición, enfermedad o muerte prematura es: si por alguna razón usted no está de acuerdo con la autoridad que Dios ha puesto sobre mi ministerio o el pastor de su iglesia, sea cual sea, simplemente, yo le decía muy cómicamente, recoja sus demonios y váyase. Pero no se rebele, no divida, no arrastre gente, no hable mal. Porque ¿qué si su pastor, sea un Rosario, o sea el hermano Pedrito, o sea una pastora, la hermana Francisca, que si ellos son escogidos por Dios y Dios tiene pacto con ellos, no te va a ir bien? ¿Entiendes? Por eso, cuando alguien viene de otra iglesia, yo nunca quiero oír nada. Yo no quiero que me den ninguna queja de la otra iglesia, porque yo tampoco quiero que me lo hagan a mí. Y que tampoco es ético. En el momento que usted, y yo sé que muchas personas tratan de salir de alguna iglesia con la bendición. Hay personas que han venido, yo los he bendecido. Nadie puede decir que haya venido a mí, que por alguna razón se quiere ir. No, la iglesia me queda más lejos, muy lejos, hay una más cerca. O si no me dicen, no me gusta el énfasis suyo, me gusta más. Tranquilo, venga hermano, vamos a bendecirlo para que Dios lo ayude. Así se pueden hacer las cosas. Pero sucede que el que tiene rebelión interna tiene un veneno adentro. Y como tiene un veneno adentro, quiere hacer daño, lo cual nunca debería hacer, porque nadie debe dividir el cuerpo de Cristo. Esto fue lo que estaban tratando de hacer Coré, Datán y Abirán. Estaban tratando de por lo menos llevarse la mitad del campamento, posiblemente era 1 millón y pico de personas, y hacer una rebelión contra el siervo de Dios que era Moisés y su hermano. La actitud de ellos mostraba muy claro la rebeldía que había en ellos. Vamos a ver a Números 16, 12, 14. Lo estoy haciendo bien despacio para que ustedes capten esta enseñanza. Dice, y envió Moisés a hablar con ellos, a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. No iremos allá. No iremos allá. Cuando el líder anterior de esta casa estaba aquí, cuando me presentó su renuncia, yo le dije, por favor, líder, vaya el domingo y el pastor Joel va a estar allí. El pastor Joel le va a permitir que usted se despida de los hermanos, se despida de la iglesia, porque es lo ético. No hubo respuesta a eso. Digo esto hoy no para ensuciar a nadie, sino para que ustedes vean la limpieza de mis manos. Y yo no tengo nada malo que decir del líder. No tengo nada malo que decir. Pero hay que poner las cosas claras para que la gente sepa cuál es mi integridad, ¿entiende? Wow. Yo lo bendije. Tengo los textos, yo lo bendije. Aleluya. Pero aquí tenemos que hay un problema. Cuando alguien por alguna razón no quiere, no iremos allá. Es poco. Ahora viene la queja de ellos. Es poco que nos hayas venir de una tierra que destila leche y miel. O sea, lo estaban azotando en la religión, no, en Egipto. Lo estaban azotando a cuerazo limpio, como dicen los ticos. Y dice, no, nos ha hecho salir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Perdieron el sueño. Perdieron que Dios quería llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Una pregunta, ¿no vieron las maravillas de Dios? ¿No vieron lo que Dios hizo? ¿No vieron cómo Dios ahogó el ejército de Faraón? Y entonces ahora dice, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. No, Él no se estaba enseñoreando de ellos. Él simplemente estaba ejerciendo la voluntad de Dios. Ningún líder que es responsable, ningún líder que es espiritual,
Ningún líder que ora es dictatorial. Pero el líder tiene una autoridad de cosas que Dios quiere que él haga. Y aquí viene la queja ahora. En otras palabras, hay gente que vienen con ciertas expectativas y cuando no se le cumplen en el tiempo de ellos, entonces hacen una rebelión. A mí se me han revelado pastores, aún mismo en el país, y después me han querido sacar gente de mi iglesia. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, una queja contra Moisés. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Aleluya. Y aquí viene la queja. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No, no subiremos. Ok. Si no quieren subir, el hombre de Dios hizo todo. Una movida de amor, de compasión. Vengan, los quiero ayudar. Yo no quiero que nada les pase. Yo no quiero que se mueran antes de tiempo. Yo no quiero que se enfermen. Yo no quiero que la maldición entre a sus hogares, sino la bendición. Ahora Dios, ya el asunto ya no es con Moisés ni con Aarón. Ahora el asunto es con Dios. Y ahora vemos cómo Dios eliminó la rebelión de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que eliminar la rebelión de su pueblo? Porque la rebelión es contagiosa, es como un virus. Aleluya. Los divisores causan daño y hay que sacarlos. O se van ellos o a veces hay que sacarlos. En este caso a veces Dios dice hay que matarlos, pero es Dios quien lo hace. Aquí lo hizo. En Números 16, 21, 22, aquí está entonces, aleluya, Dios hablándole, no simplemente ya a los líderes, porque una parte del pueblo también se contagió. Y ahora Dios dice, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero aún estaba ahí Moisés y Aarón. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? No sé si usted puede discernir el amor y la compasión y la paciencia que tenía Moisés, que aun cuando le querían dar un golpe de estado, los querían sacar del gobierno a él y poner a otro, o ponerse ellos. Aún él, cuando vio que Dios dijo, apártase y lo voy a consumir. Wow. Vamos a Números 16, 21, 22. Ok, vamos a seguir leyendo. Apartados de entre esta congregación, entonces Jehová habló, 22, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y seguimos, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. 25. Sigue. Entonces Moisés se levantó y fue a Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Eso era lo que gobernaban con Moisés, eran 70. Ok, 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de los hombres, de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Él estaba protegiendo. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. En otras palabras, dice, yo no estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, no es culpa mía. 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, tranquilo, Jehová no me envió como ustedes dicen. Ustedes dicen que me estoy enseñoreando de ustedes. Vamos a ver qué sucede. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, algo que nunca habían visto en el desierto, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres no irritaron a Moisés, no irritaron a Aarón, irritaron a Jehová. ¿Está claro, hermano? ¿Entienden
bastante bien. Vemos entonces aquí ahora que la rebelión es un principio infernal. Como esta gente se rebeló, se abrió las puertas del Seol. La rebelión abre las puertas del infierno, no para sacarlos del infierno, sino para tragárselos. 32 y 33 de Números 16. Wow, lo leo una vez más. Números 16, 32, 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación. Permíteme hacer algunos comentarios para apoyar lo que estamos enseñando hoy. Hay una diferencia entre los rebeldes y los obedientes. Los rebeldes siguen sus propios conceptos. Los obedientes siguen la fe. Los obedientes no siguen ni la razón, siguen la fe. Para los obedientes lo que Dios ha dicho es ley, aunque no lo entiendan. Ahora, el que anda por la razón y la vista sigue el camino de la razón. Solo el que obedece a la autoridad es el que entra a Canaán por fe. No entraron ninguno de ellos, entraron a una muerte prematura, lo cual nunca era la voluntad de Dios. Nadie que siga la razón podrá andar por la senda espiritual, porque la senda espiritual es superior al razonamiento humano. Y todas las cosas espirituales, casi ninguna cosa espiritual se puede razonar. Son ilógicas para nosotros, porque las cosas espirituales hay que discernirlas con un corazón espiritual. El rebelde no tiene un corazón espiritual, porque si está rebelde es porque no estaba orando, no estaba leyendo la palabra, no se estaba arrepintiendo. Por eso simplemente va a actuar de acuerdo a lo que cree que es la razón. Bien. Ahora, nosotros no podemos andar simplemente por lo que creemos que es la razón, sino por lo que la palabra de Dios dice. Nuestra lucha es una lucha espiritual. En 2 Corintios 10, 4 al 6, leemos ahí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Wow. Argumentos. Los argumentos son argumentos que surgen de la altivez. La palabra altivez es soberbia y el orgullo de las personas. Nos dice el apóstol Pablo que cuando hay argumentos que son frutos de una altivez, ese argumento se sube por encima del conocimiento de Dios. Se levanta. Entonces ya la persona queda necia ante Dios y no puede entender los principios espirituales. Pero ¿a qué nos reta el apóstol Pablo cuando no entendamos alguna cosa? Nos dice, y llevando cautivo todo pensamiento, o sea, todo pensamiento que contradiga la palabra de Dios, todo pensamiento que venga contra una autoridad bíblica, responsable, no dictatorial. Hay cosas que usted quizás no va a entender, pero lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando usted trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, usted mismo estará pronto para castigar toda desobediencia. Cuando tu obediencia es perfecta, tú mismo castigas esa desobediencia. Tú mismo te das cuenta. Nadie tiene que llamarte la atención. Yo soy una persona que oro muchas horas al día porque tengo un gran ministerio en el mundo. Tengo muchos fueguitos encendidos y tengo que estar bregando con todo. Tengo personas de diferentes idiomas, de diferentes países, de diferentes continentes. Tengo iglesias, tengo pastores y cada persona es una cabeza y cada persona piensa diferente. Yo no escogí esto, a mí me llamaron.
yo no quería ser pastor. La razón principal era porque hijo de pastor, especialmente, no porque mi papá fue un mal pastor, no, mi papá fue un gran hombre de Dios, pero en el sistema que yo me crié, los líderes o diáconos de la iglesia creían que tenían tanta autoridad como mi papá con nosotros para darnos cocorrones, ¿entiende? Eso no, tampoco indica que éramos santos, pero esa autoridad pues no la tenían ellos, la tenía mi papá solamente. Entonces, por eso en México hay un dicho que dice, hijo de pastor lo peor, pero eso no es cierto. Eso no es cierto porque los hijos míos pues dan el testimonio de cómo yo los crié. Y aún el que se rebeló hoy es el más que me ama. Es el más que me ama. Y yo sé que los otros me están escuchando. Si se ponen celosos, brinco su corazón ahora. Amén. Ahora, solamente los fieles pueden disfrutar la bendición. Los fieles son los que aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad delegada por Dios, tal como Moisés representaba. A los fieles, es posible que entre los fieles algunos cuestionaron, pero ¿y por qué la tierra se los tragó y por qué Dios no los perdonó? Ya sabemos que Moisés y Aarón se arrodillaron y pidieron a Dios, oraron por ellos, pero Dios dijo no, en este caso, porque en otras ocasiones Dios perdonó al pueblo. En otras ocasiones Dios perdonó al pueblo, pero en esta ocasión Dios decidió que había que sacar ese cáncer del pueblo. Y muchas veces nosotros no entendemos, porque a los pastores no nos gustan esas rebeliones, esas cosas, pero después que pasan las cosas, yo me he dado cuenta que 100% de las veces Dios tenía un plan, y el plan era que si no se sacaba el cáncer iba a destruir toda la iglesia. Y en el proceso normal de los humanos, si a usted no le cortan el cáncer se va a regar. Solamente que yo prefiero que sea Dios quien haga la cirugía y no yo. Así que casi nunca yo he tenido que sacar a nadie, sino que yo me doblo de rodillas y los pongo bajo mis rodillas. Señor, están en tus manos. A veces los menciono por nombre, de acuerdo a la ofensa que me han hecho, y Dios se encarga de... Y por cierto que me ha ido muy bien, muy bien. Dios se encarga porque esta no es mi iglesia, hermano. Yo vengo aquí, soy responsable, oro, estoy viniendo los lunes, yo disfruto ver los lunes, esa hora es poderosa, disfruté hacer esas oraciones y sé que la gente va a venir. Yo no tengo duda que la iglesia va a levantar como nunca antes. Yo lo sé. Yo lo sé. Yeah. Y le digo algo, cuando venga alguien que estaba aquí, no le pregunte, diga, oh, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí está tu silla, te está esperando. Así mismo, eso hago yo en la central. En 10 años hay gente que se ha ido y ha llegado y ha venido y después llegan así como, y vienen a saludar. Antes que ellos me abracen, ¿cómo está mi hijo? Bienvenido, ¿quiere que ore por ti? No me diga nada, no me diga, no, tranquilo, usted está aquí por la dirección del Señor. Padre, bendice, Señor, a este hijo mío, Señor. No sé a dónde andaba, qué estaba haciendo, pero, Señor, tú lo bendices, Señor. Y yo lo bendigo. Así mismo, hagan eso usted también. Porque va a venir gente. Va a venir gente por la gracia de Dios. Ahora, la rebelión es contagiosa. Hay 2 ejemplos de rebelión que hemos visto hoy. En Números 16, 1 al 40, se rebelaron los dirigentes. En los versos 41 al 50 se rebeló casi toda la congregación. Solamente que Moisés le dijo, sepárense de ellos. El problema es que los ojos humanos de los carnales solo ven a los hombres. No saben que la autoridad viene de Dios. Y dijimos en la lección anterior que toda autoridad que viene de Dios hay que respetarla como si fuera Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor de rebelar. Y quiero que ustedes entiendan algo. Y no importa que sea familiar, que sea familia. Aarón y su hermana María, que creo que lo hablamos en la lección anterior, hablaron mal contra Moisés, porque
Moisés, pues en vez de tomar una muchacha o una viuda o alguien de la congregación, se fue y buscó una negrita etíope. La Biblia en español le dice cusita. Cusita es etíope. Así que no sé si es que eran racistas o lo que sea, pero quizás a Moisés le gustaban las negritas, ¿entiendes? Entonces, ese no es problema. ¿Por qué las hermanas? Ya sé por qué. Era que Moisés era el nene de la casa. Ellos dos eran mayores. O sea, el primero era Aarón, le seguía María y Moisés era el tercero. Así que muchas veces, especialmente cuando la mayor es una mujer, cree que puede manipular a los niños. Eso pasa en toda familia. Ok. Porque claro, cuando él era chiquito, ella era quien lo cuidaba. Entonces cree que no se da cuenta que él crece. Y que ya al crecer ya no está en ese tutelaje. En este caso, pues, el asunto es que hablaron mal. ¿Y sabe quién escuchó? Dios. Me sorprende a mí cómo Dios opera con sus hombres de pacto. ¿Entiende? ¿Cómo es que Dios opera? Porque la Biblia no dice que fue un bochinche en la congregación ni nada. Es posible que ni se lo dijeron a casi nadie. Quizás lo hablaron entre ellos, pero dice, Jehová lo oyó. ¿Cuántos saben que él lo oye todo? Jehová lo oye todo. Tenga cuidado lo que usted dice de Papá Nahum, ok. Jehová lo oyó. Si tiene dudas, ven y pregúnteme mejor y lloro por usted, ¿entiende? Y le explico. Aleluya. Hay personas que tienen problemas con el cuellito clerical que yo me pongo para la Santa Comunión. ¿Entiende? Es católico. No soy católico. Es que me gusta darle un poquito de ¿cómo es? De ceremonia a la Santa Comunión. Y por eso me lo pongo. Pero eso ni me quita, ni me añade. Pero el que tiene una mentalidad religiosa, señores. Alguien hizo un comentario interesante que el domingo por la noche yo tenía un traje de esos que son como chinos, que son hasta aquí. La camisa por dentro era blanca, entonces la camisa es amarrada aquí, pero en el video se ve como que es un clerical. Pues uno de mis, creo que es un amigo puertorriqueño, dijo, oye Nahum, ¿y tú no criticabas a los clericales? Eso es mentira, yo nunca lo critiqué. ¿Por qué ahora te hiciste católico? Y no era ni un clerical, era una camisa blanca que como era blanca lo que se veía por aquí. Si el hermano amigo me está viendo hoy, se va a sentir bien ignorante, así que lo hice a propósito, ¿ok? Era una camisa. Pero ¿por qué nos especializamos en cosas pequeñas cuando hay cosas más importantes? ¿Qué de todo el mensaje que se predicó? ¿Qué de toda la gente que siempre se sana cuando yo oro? O sea que es más importante fijarte tú en una cosita blanca aquí en vez de fijarte en la unción que tiene el hombre de Dios. Dios nos ayude. Es que los hombres humanos, los ojos humanos solamente ven los hombres, no saben que la autoridad viene de Dios. Tales personas son tan audaces que no tienen temor. ¿Por qué? No tienen temor, y como no tienen temor, no tienen sabiduría para hablar, no tienen sabiduría para actuar, porque Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, el hombre carnal, el hombre que razona las cosas espirituales, lo hace porque solo mira, el hombre que razona, o sea, el hombre que cuestiona, sería mejor cambiar la expresión, el hombre que cuestiona las cosas espirituales lo hace porque solo las mira como naturales. Vemos un ejemplo de siempre estar mirando las apariencias en 1 Samuel 16:7. Había que cambiar el rey, ya Saúl había sido desechado por Dios. Dios le había dicho al profeta Samuel que fuera a casa de Isaí. Él tenía una tropa de muchachos y que uno de ellos iba a ser el rey y él iba a ungirlos. Bueno, cuando llega a la casa estaban todos los grandes. Al mocoso lo habían echado para la finca porque como los muchachitos pequeños hacen preguntas y hacen quedar mal a los papás, lo mandaron por allá con unas ovejas. Y entonces
Y él era como el raro de la familia, porque él tenía un arpa y él cantaba salmos y se la cantaba a las ovejas sin tener una iglesia o un micrófono. Entonces los hermanos lo despreciaban. Cuando él vino a preguntar qué estaba pasando con Goliat, le dijeron: mocoso, váyase usted a atender a aquellas pocas ovejas. ¿Qué usted hace aquí? Y no sabían que aquel mocoso iba a ser su rey pronto. Ten cuidado de quien tú te burlas. Ten cuidado que algún día puede ser tu pastor. Wow. Y Jehová respondió a Samuel, porque pasaron 1, 2, 3 y todos. Y él dijo: ninguno de ellos sé. ¿Queda alguien más? Papá dijo: bueno, allá queda el mocoso, allá está como usted dice, el peladito allá. Allá está con unas pocas ovejas. Mándalo hasta que él no venga, esto nadie va a comer. Así que aguanten el estómago. Porque Dios me mandó que aquí hay un rey. Vamos a ver si es él. Exactamente, entrando el muchacho, tomó el cuerno del aceite y lo ungió como rey de Israel. Y entonces Jehová respondió a Samuel, porque el mismo Samuel se impresionó con la estatura de los muchachos, estaban en el ejército. Y Dios le dice: mira, no mires a su parecer, ni aún a lo grande de su estatura. Así que hay esperanza para los que miden 5 pies y no 6 pies como yo. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué peligroso es no saber que Dios mira el corazón. Miremos el corazón de la gente. Hay gente que han hecho disparates, pero no es un problema de corazón, es un problema de ignorancia. Es un problema de ignorancia. Antes que seamos tan rápidos para juzgar, vamos a darle margen a la persona. Se puede equivocar y nosotros oramos por él, ayudamos a esa persona. Yo nunca aconsejo a alguien a decirle: yo nunca haría lo que tú estás haciendo. Es mentira, porque yo estoy hecho del mismo material que tú estás hecho. Me puede pasar lo mismo. Por eso la Biblia dice: si alguno, y esto no está en el mensaje, si alguno es tomado en alguna falta, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. No sea que tú mismo seas el próximo que caiga y alguien más tenga que restaurarte, o no encuentres nadie que te restaure, porque tú sembraste algo diferente. Estemos de pie, queridos. Gloria a Dios. Levantemos la mano al cielo. Haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por las autoridades espirituales y ministeriales que tú sitúas en la iglesia. Danos, Señor, discernimiento de que si son puestos por Dios, tenemos que honrarlos, obedecerlos y orar por ellos. Padre, bendice esta iglesia, limpia esta iglesia, que no quede ninguna contaminación en ninguno de nosotros, y que si en alguna forma los aires están afectados por algo que se dijo o por algo que se actuó, ahora mismo, por la sangre de Cristo, limpiamos este lugar y pedimos, Padre, que esta iglesia se levante victoriosa, gloriosa y poderosa para darle un testimonio a Panamá Norte de que todavía hay iglesias santas, iglesias puras, donde se predica la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.